Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estarán escuchando esta clase. Bueno, la idea del teórico del día de hoy es hablar de irrigación de mano. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es tratar de integrar o repasar lo que es la distribución arterial de la mano y también veremos algunos puntos claves para que después ustedes puedan continuar desarrollando el tema correspondiente a este práctico que, bueno, por la situación actual estamos desarrollando por esta vía. Eh, Antes de comenzar, sin embargo, me gustaría hacer un comentario como para reflexionar acerca de la situación que estamos transitando y también con una cuota de optimismo. Sepamos que cualquier crisis es no solo una crisis, sino es también una oportunidad de cambio. Hay una gran frase que creo que puede ejemplificar esta situación, que es: la crisis es necesaria para que la humanidad avance, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Este debe ser el enfoque que tenemos que tomar todos en esta situación. Y ustedes se preguntarán, bueno, nosotros no somos médicos aún, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, probablemente no puedan tener un rol protagónico en lo que es la atención de los pacientes, pero sí, como estudiantes de medicina, creo que es fundamental que ustedes tomen el rol o se reorganicen para optimizar el tiempo que tienen en casa para prepararse como profesionales para el futuro. Y creo que esto, con las herramientas que tenemos disponibles de tecnología, prácticamente no tenemos excusa para no hacerlo, ¿sí? Así que los invito a aprovechar al máximo el tiempo que estén en casa o alejados de la universidad por la situación actual que por supuesto lo amerita, y tratar de emplear la tecnología y los libros de texto, ¿por qué no?, que son la fuente del conocimiento que tenemos para esta materia, para aprender lo mejor posible la anatomía y en algún momento, cuando regresen a las aulas, poder ponerlo en práctica sobre el cuerpo humano, sobre nuestros preparados, que son la pieza esencial sobre la cual nosotros basamos nuestro aprendizaje práctico. Así que, para comenzar, creo que dentro de los fundamentales que vamos a tratar, deberíamos hacer un breve repaso de lo que son las arterias radial y cubital, que ya las vienen conociendo a través de lo que fueron estudiando en prácticos previos. Vamos a hablar fundamentalmente de los círculos arteriales de la mano y, como les decía, les voy a dar algunos puntos clave para que puedan optimizar el estudio en casa. Sepan que una vez que llegamos a la mano, se supone que ya hemos estudiado o hecho la lectura de todo lo que es miembro superior, así que creo que es una buena oportunidad también para ustedes para poder optimizar lo que es el conocimiento previamente adquirido y hacer una buena integración de estos temas. Voy a marcar el puntero láser, así ya podemos señalar algunas cuestiones en las diapositivas. Para poder estudiar la irrigación de la mano, necesitamos recordar que las arterias principales que van a formar las ramas de vascularización provienen de dos troncos arteriales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial y la arteria cubital son las ramas de terminación o de bifurcación de la arteria braquial que ya han estudiado en etapas previas. Con respecto a la arteria radial, recordemos que es la rama de bifurcación lateral de la arteria braquial, que va a tener un trayecto inicialmente oblicuo hacia lateral e inferior, desde medial y superior y proximal, y luego se va a tornar un trayecto más rectilíneo, ubicándose distalmente en un espacio que se conoce como canal de pulso, que está limitado lateralmente por el braquio radial o supinador largo y medialmente por el flexor radial del carpo o palmar mayor. Posteriormente va a incurvarse hacia lateral y posterior para relacionarse con lo que es el espacio denominado tabaquera anatómica, y va a alcanzar el primer espacio interóseo, penetrando en este espacio para retornar a la cara palmar y formar el arco palmar profundo.
Y en relación a las ramas colaterales que nos interesan para el estudio de la distribución arterial de la mano, fíjense que acá hice una lista o enumeré 5 ramas colaterales que me interesaría que recuerden y que luego fundamentalmente vamos a repasar cuando hablemos de la integración o de las redes anastomóticas que irrigan la mano. Son la arteria palmar del carpo, denominada también arteria transversa anterior o transversa anterior del carpo, una rama palmar superficial o radiopalmar, la arteria dorsal del pulgar, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo y la arteria dorsal del carpo. ¿Sí? Solamente recuerden esto, puesto que lo vamos a ver hacia el final cuando integremos la irrigación de la mano a través de sus redes y arcos anastomóticos. Por otro lado, encontramos la arteria cubital. Si recuerdan, la arteria cubital es la rama de bifurcación medial de la arteria braquial. Esta rama de bifurcación medial tiene un trayecto descendente desde su origen que uno puede describirlo proyectándose desde una línea que va desde el epicóndilo medial hacia la cara lateral del pisiforme. Así como les pedía que repasen los límites del canal de pulso y de la tabaquera anatómica en lo que respecta al trayecto de la arteria radial, es muy importante que reconozcan las relaciones y los límites del canal cubital, que es el espacio osteofibroso lateral al hueso pisiforme, en donde vamos a encontrar a la altura del carpo la posición de nuestra arteria cubital. Esa referencia o ese punto también es conocido como canal de Bouchon, así que los invito a repasar sus límites, ¿sí? Con respecto a las ramas colaterales, acuérdense que la arteria cubital da la palmar del carpo o transversa anterior, que es homóloga, ¿sí? A la rama que da la arteria radial. Vamos a tener una rama palmar profunda o cúbito palmar, una arteria dorsal del carpo y una rama anastomótica con el arco palmar profundo. Esto ahora lo vamos a ver en detalle simplemente para que se hagan una idea de cuáles van a ser nuestras colaterales principales a analizar. Entonces, creo que una buena forma de estudiar la irrigación de la mano es partiendo desde lo que es una integración conceptual de cómo va a estar vascularizada y luego aplicando la anatomía descriptiva individual de cada uno de estos vasos para poder aportar información adicional. Pero mi idea o mi intención de esta clase es que ustedes puedan tener un panorama general sobre el cual después ustedes puedan acceder a la información de los libros. Entonces, conceptualmente, la irrigación de la mano ustedes la tienen que entender a través de 4 sistemas, ¿sí? En realidad 2 arcos palmares, que son el arco palmar superficial y el arco palmar profundo, y 2 redes del carpo, ¿sí? Una red palmar del carpo y una red dorsal del carpo. La red palmar del carpo va a adoptar una forma en cruz, que ahora la veremos a continuación, mientras que la red dorsal del carpo verdaderamente va a formar un arco dorsal, ¿sí? Fíjense, está representado, esto es una visión lateral, ¿sí? Para identificar la posición de estos arcos o redes en función de lo que son las estructuras óseas. Obviamente esto es una referencia solamente para que se construyan una idea tridimensional. Fíjense que en rosa vamos a representar lo que es el arco palmar superficial. Fíjense que su ubicación es más distal y más superficial con respecto al arco palmar profundo. Y en cuanto a volumen, en general el arco palmar superficial es de mayor calibre, eso también está representado. Y luego tenemos las 2 redes del carpo, una red palmar y una red dorsal. Todos estos elementos, estas redes anastomóticas y arcos, son los que van a dar vascularización al carpo, al metacarpo y a los dedos, ¿sí? Vamos a ver cómo se configura cada una de estas estructuras y cómo interrelacionan entre sí. Entonces, comencemos.
Si esta es nuestra visión de la mano, ¿sí? De la cara palmar de la mano, y acá hacemos aparecer entonces nuestra arteria cubital y nuestra arteria radial. Fíjense cómo la radial discurre desde superior, proximal hacia distal y sigue el trayecto que hemos mencionado previamente. Y aquí la cubital lo hace por la cara medial, que mencionamos su principal relación correspondía a esta altura a ubicarse en el canal que se formaba lateral al hueso pisiforme, ¿sí? Fíjense que la arteria cubital continúa su trayecto, luego se incurva y forma un arco que es en general flexuoso, es tortuoso, de buen calibre, y que se va a anastomosar con una rama proveniente de la arteria radial que se denomina arteria radiopalmar para constituir nuestro arco palmar superficial. Aquí podemos ver esto que les mencionaba, cómo queda constituido el arco palmar superficial a través de la anastomosis de la arteria cubital con la rama radiopalmar o rama palmar superficial de la arteria radial. El arco palmar superficial puede adoptar distintos patrones de constitución y distribución, así que al que quiera lo invito a buscar o indagar acerca de cómo es la frecuencia de presentación y morfología de este arco, más allá del patrón clásico que es el que acabamos de describir. Vamos entonces con nuestro arco palmar profundo, ahora en esta oportunidad. Volvemos entonces a nuestro esquema original sobre el cual venimos trabajando. El arco palmar profundo va a estar constituido por la anastomosis de la arteria radial con la rama cúbito-palmar o rama palmar profunda proveniente de la arteria cubital. Es fácil recordarlo. Y esta es la constitución habitual. La diferencia de calibres y la posición está parcialmente representada en este dibujo, que obviamente es algo esquemático. Entonces, volvemos a repasar. El arco palmar superficial lo constituyen la arteria cubital junto a la radiopalmar o rama palmar de la radial. Y el arco palmar profundo lo constituyen la arteria radial con la rama cúbito-palmar. Bueno, acá me quedó un poquito desfasada, pero es la rama cúbito-palmar o palmar de la cubital. Estos dos arcos, entre sí, si recuerdan, dijimos que iban a estar comunicados a través de una rama que provenía de la cubital, que es una rama inconstante, que es una rama anastomótica con el arco palmar profundo. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro primer punto de comunicación entre el arco palmar superficial y el profundo a través de una rama anastomótica que proviene de la cubital. Habiendo visto la distribución de estos dos arcos, vamos a adentrarnos en lo que son sus ramas. El arco palmar superficial va a ser responsable de dar las arterias digitales palmares comunes, que van a dar origen a las arterias digitales palmares propias, que van a ser las responsables de la irrigación de los dedos. Por otra parte, el arco palmar profundo, que ya vimos cómo estaba constituido, va a dar tres clases de ramas: ramas perforantes, ramas ascendentes y articulares, y ramas descendentes o metacarpianas palmares, denominadas también interóseas palmares. Dejamos de lado brevemente lo que son las ramas ascendentes o perforantes para hablar de lleno de lo que son las interóseas o metacarpianas palmares. Estas arterias que provienen del arco palmar profundo, ¿sí?, van a discurrir por lo que son segundo, tercero y cuarto espacio
y van a anastomosarse luego con las arterias digitales palmares comunes justo antes de dividirse en arterias digitales palmares propias. Y esto es muy importante porque así como mencionábamos la comunicación del arco palmar profundo con el superficial a nivel de la colateral que proveía la arteria cubital, también va a ser esto un punto de comunicación entre los dos sistemas. Por otra parte, debemos mencionar que la irrigación de lo que es la cara palmar del pulgar y la lateral del índice va a depender de una arteria que es la arteria principal del pulgar o interósea del primer espacio, que va a dar las arterias digitales palmares propias previamente mencionadas. De esta manera es como queda organizada la distribución arterial de la cara palmar de la mano. Volvemos entonces, esta es la distribución del arco palmar superficial. Esta es la distribución del arco palmar profundo. Lo interesante es ver cómo se interrelacionan uno con otro. Nuestro arco palmar superficial va a dar la irrigación de la parte palmar del quinto dedo, del índice, del quinto dedo, del anular, del dedo mayor o medio y del índice en su cara lateral, en su cara medial, mientras que el sistema profundo va a dar a través de las interóseas irrigación locorregional y también va a dar origen a la arteria principal del pulgar o la primera interósea palmar, que se va a encargar de la irrigación de la cara palmar del pulgar y de la cara lateral de nuestro dedo índice. Y si se acuerdan, estos arcos palmares profundo y superficial tenían puntos de comunicación. Había una rama inconstante que podía salir de la cubital e iba directo a anastomosarse con el arco profundo, pero también teníamos los sitios de comunicación entre las interóseas palmares o metacarpianas palmares que salían del arco profundo, que se unían a las digitales comunes justo antes de su división en digitales propias, ¿sí? Acá, bueno, las crucecitas están representadas un poco proximal a lo que ocurre en realidad. Después lo vamos a ver en un dibujo, en un corte o visión sagital, que es más fácil de comprender, ¿sí? Pero recuerden que las interóseas o metacarpianas palmares que vienen del arco profundo desembocan o se anastomosan con el sistema superficial a través de lo que son las digitales comunes previo a su bifurcación en digitales propias. De la cara palmar de muñeca y mano. Entonces, fíjense que de nuestro arco palmar profundo ya habíamos visto cómo eran las ramas distales o descendentes que se iban a formar las metacarpianas palmares o interóseas palmares. Pero este arco palmar profundo también da ramas ascendentes y articulares. Fundamentalmente de estas ramas ascendentes, recordar que hay una rama anastomótica hacia el arco palmar del carpo, que les comentaba previamente tiene una distribución en cruz o una disposición en cruz a la altura de la cara anterior del carpo. Y vamos a ver un poco cómo es su constitución para tratar de entender. Entonces, el arco palmar del carpo también va a recibir aportes de la arteria radial y de la arteria cubital. Cuando mencionamos inicialmente las ramas colaterales de estos vasos, si se acuerdan, habíamos mencionado que cada una de ellas da una rama transversa del carpo o palmar del carpo o transversa anterior. Las ramas homónimas, ¿sí?, de la cubital y de la radial respectivamente se anastomosan sobre la línea media en la cara anterior del carpo y reciben, ¿sí?, desde distal una anastomosis o una rama que proviene de las ramas ascendentes del arco palmar profundo, ¿sí? Esto es muy importante. Y a su vez van a recibir desde proximal, ¿sí?, ramas que provienen de la interósea. Esto después lo vamos a ver también en un dibujo o en un corte sagital para poder entender esto. Pero fundamentalmente la red palmar del carpo va a estar originada o va a estar constituida por ramas que provienen desde los laterales de la radial y la cubital, que son la transversa del carpo de la radial y la transversa del carpo de la cubital, que se anastomosan
sobre la parte anterior del carpo y reciben tributarias desde proximal y desde distal que provienen desde el sistema de las interóseas y desde el arco palmar profundo. ¿Sí? Vemos que da ramas interóseas o metacarpianas palmares, que son las ramas descendentes que van hacia distal a intervenir en lo que es la irrigación de espacios interóseos y de los dedos, de acuerdo a la distribución que ya vimos. Las ramas ascendentes y articulares, que dijimos iban a constituir o iban a ser tributarias en la formación de lo que es el arco palmar del carpo. Quedaba hablar de las ramas perforantes, que son aquellas que se van a dirigir hacia posterior e intervenir a través de la anastomosis con las interóseas posteriores o metacarpianas dorsales en lo que es el sistema de irrigación o en la red dorsal del carpo. Y esto lo vamos a ver a continuación. Así como teníamos una red palmar del carpo, a nivel del dorso, ¿sí?, del carpo, nuestra arteria radial y nuestra arteria cubital también aportan una rama dorsal. Por anastomosis sobre la parte dorsal del carpo, un arco que se llama arco dorsal del carpo, valga la redundancia de su nombre, ¿sí? Entonces, este sistema dorsal también va a tener ramas descendentes y ramas ascendentes. Las ramas ascendentes ahora las vamos a ver, pero tienen continuidad también con lo que es el sistema interóseo. Y las ramas descendentes, que son las que nos importan ahora, las que van a formar las interóseas metacarpianas dorsales, ¿sí? Veamos un poco su distribución. Si esta es una visión dorsal del carpo y de la mano, y nos ubicamos a nivel del carpo, vamos a ver que la radial y la cubital aportan una rama dorsal del carpo que se anastomosa con su homónima, contralateral. Entonces, al anastomosarse, dan origen a lo que son las ramas metacarpianas o interóseas, ¿sí?, dorsales. Y esas ramas son las que van a dar origen o se van a dividir en digitales dorsales y van a ser las responsables de la irrigación de los 4 últimos dedos. Ahora bien, así como en la cara anterior se acuerdan que la irrigación de la cara lateral del índice y del pulgar era diferente a la del resto de los dedos, en la parte dorsal ocurre lo mismo. Si recuerdan, cuando hablamos de las ramas de la arteria radial, dijimos que la arteria radial daba la metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo y daba la arteria dorsal del pulgar. Fíjense entonces cómo la irrigación, ¿sí?, de lo que es pulgar y el índice en su parte lateral a nivel dorsal van a estar dadas fundamentalmente por el aporte de ramas directas de la arteria radial, a diferencia del resto de los dedos en donde las ramas provienen del arco dorsal del carpo a través de las interóseas o metacarpianas dorsales, ¿sí? Esto es importante recordarlo porque tanto en la palma como en el dorso de la mano, la irrigación de este sector proviene de una distribución diferencial con respecto a la de los otros dedos. Esto entendiéndose, por supuesto, que a través de las francas anastomosis que hemos mencionado, resulta claro que el flujo está mantenido fundamentalmente por el aporte o podría ser suplido por el aporte de otras ramas. Esto creo que es una de las características principales de la irrigación de mano, es que forman redes de comunicación muy importantes para asegurar la buena perfusión y vascularización de todo el tejido. Así que es fundamental, digamos, entender un poco cómo funcionan o cómo colaboran los aportes de las dos arterias principales, que son la radial y cubital, y cómo se entrecruzan o se anastomosan para dar esta vasta red de irrigación. Y esto es un poco nuestro diagrama inicial. Si se acuerdan, vamos a utilizarlo para repasar a través de este corte sagital. Teníamos entonces un arco palmar superficial, ¿sí?, un arco palmar profundo, una red palmar del carpo y una red dorsal del carpo, ¿sí? Vamos a repasar brevemente. Nuestro arco palmar superficial es aquel que estuvo siempre representado en rosa en todos los dibujos y estaba constituido, dijimos, fundamentalmente por la arteria cubital
y la arteria radiopalmar o rama palmar de la radial formaban este arco palmar superficial, del cual se originaba fundamentalmente las arterias digitales comunes, que luego se dividían en propias y se encargaban de la irrigación de los dedos índices por su borde medial, mayor, anular y meñique, ¿sí? O quinto dedo. Por su parte, el arco palmar profundo, representado siempre en verde, principalmente estaba formado por la arteria radial y su anastomosis con la rama cúbito-palmar o rama palmar de la cubital. Y de este arco profundo se originaban las arterias interóseas o metacarpianas palmares, que luego tenían una vía de conexión o anastomosis con el arco superficial a nivel de las digitales comunes cuando se dividen en las digitales propias. Si recordamos también, el arco palmar superficial y el profundo tenían una vía de conexión o anastomosis a través de una rama de la cubital que se anastomosaba con el arco palmar profundo, ¿sí? Y este arco palmar profundo, además de proveer la irrigación de lo que son los espacios interóseos y estructuras adyacentes, se encargaba de la irrigación de lo que es la cara lateral del índice y la cara palmar del pulgar a través de la arteria del primer espacio interóseo o arteria principal del pulgar, ¿sí? Entonces, veamos un poquito en nuestro esquema esto que veníamos comunicando en forma aislada. Tenemos nuestro sistema palmar o arco palmar superficial, nuestro sistema profundo. Aquí representadas las arterias interóseas o metacarpianas palmares y su anastomosis a nivel de la división de las digitales palmares comunes con las digitales palmares propias, ¿sí? Comunicación entre el arco superficial y el arco profundo. Y siguiendo con la cara palmar de lo que es la irrigación de la mano, tenemos nuestra red palmar del carpo. Repasemos nuestra red palmar del carpo. Estaba formada por la anastomosis transversal de las dos ramas palmares del carpo, una de la radial y otra de la cubital. Esta red palmar del carpo daba ramas que se anastomosaban con el sistema de las interóseas. Fíjense, acá se ve muy bien la interósea anterior. ¿Se acuerdan que la interósea común se dividía en una interósea anterior y una interósea posterior? Y ambas se reunían, se anastomosaban en la parte distal del antebrazo. Bueno, del sistema de la interósea parte una rama anastomótica con el arco palmar del carpo. Y este arco palmar del carpo también iba a recibir una comunicación desde distal a través de los que son las ramas ascendentes del arco palmar profundo, completando una anastomosis que adopta una forma en cruz sobre la cara anterior del carpo, que se denomina red palmar del carpo. Y por otra parte, a nivel dorsal, íbamos a tener una red similar que se denomina red dorsal del carpo, que adopta una forma en arco o arco dorsal del carpo, que estaba formado por las dos ramas dorsales del carpo, una de la radial y una de la cubital respectivamente, y que daban origen a las metacarpianas o interóseas dorsales. ¿Se acuerdan? Y también, así como para la red palmar del carpo, la red dorsal del carpo también recibe o se comunica con lo que es el sistema de las interóseas hacia proximal. Habiendo visto esto, podemos puntualizar para completar nuestro circuito en lo que son las anastomosis entre los sistemas. Dijimos que nuestro sistema palmar superficial se anastomosaba o tenía vinculación con el sistema palmar profundo a través de una rama directa de la cubital, pero también lo hacía a través de las anastomosis que existen entre las interóseas y las digitales comunes, ¿sí? Nuestro sistema profundo se anastomosa a través con la red palmar del carpo a través de ramas ascendentes del arco profundo que se anastomosan con la red palmar del carpo. Por otra parte, tenemos dos clases de comunicaciones entre el sistema palmar y el sistema dorsal, que es a través de arterias perforantes.
el arco palmar profundo emite perforantes proximales que van a comunicarse con las interóseas dorsales, y a su vez hay un sistema de perforantes distal que parte de las interóseas palmares hacia las interóseas dorsales. Entonces, fíjense cómo la vascularización de la cara palmar de la mano y de la cara dorsal de la mano quedan comunicadas a través de distintos puntos anastomóticos que cruzan de lado a lado, desde palmar hacia dorsal. Y similarmente, el sistema superficial y el sistema profundo de la cara palmar también quedan comunicados en distintos puntos, asegurando que la circulación de la mano tenga una red eficiente para recibir flujo sanguíneo desde distintos vasos que aportan a través de estas redes o estructuras que ya hemos mencionado. Importante recordar que esto es esquemático, que la irrigación del pulgar tiene una diferencia con respecto a la de los 4 dedos restantes. Recordar también que de estas redes, ¿sí?, si bien nosotros mencionamos fundamentalmente cuáles son las ramas principales, también habrá pequeñas ramas articulares para los huesecillos del carpo, habrá ramas para los demás huesos de metacarpo y falanges, y también habrá vasos musculares para la irrigación de los músculos de la eminencia tenar e hipotenar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cuando vayan al libro a leer anatomía descriptiva, les pido que además de entender este esquema o globalmente cómo es la distribución, que ese fue el objetivo de este teórico, se aboquen a puntualizar en los conceptos descriptivos de cada una de estas arterias. Entonces, para seguir estudiando en casa, los invito a utilizar este teórico como una guía para entender o organizarse mentalmente acerca de cómo es la tridimensionalidad o la organización de la distribución arterial de la mano. Como les decía, será responsabilidad de ustedes leer luego la anatomía descriptiva de cada uno de estos vasos y poder aportar información adicional a esto que es simplemente un esquema conceptual de la distribución vascular. Recordemos también la importancia de integrar este conocimiento con lo que ya vieron en relación a la irrigación de miembro superior y no olvidarse de arteria subclavia, que es un tema que suele pasar por alto en locomotor, y después uno en la parte de esplagnología asume que ya lo ha estudiado en locomotor y también queda siempre muy relegado, y la arteria subclavia, la anatomía principalmente, más allá de que desde el punto de vista topográfico es muy atractivo leer y estudiar, el que entiende cómo es la distribución de la arteria subclavia puede integrar verdaderamente lo que es la irrigación de cabeza y cuello con miembro superior y tórax. Por lo tanto, no olvidarse de estudiar en profundidad arteria subclavia. Integremos la anatomía descriptiva de las arterias con los espacios topográficos. Es de buena práctica, cuando vayan a leer el libro ahora, tratar de, en cada punto que ustedes vayan repasando, vayan estudiando la distribución de las arterias, tratar de ir identificando esos puntos topográficos clave que permiten a uno luego ubicarse en el preparado o en algún momento en el paciente cuando uno tenga que ir a revisarlo. Fundamentalmente para esta parte lo que les propongo es que repasen lo que es canal del carpo, canal de Guyon o canal cubital, los límites contenido de la tabaquera anatómica. Acuérdense que estos espacios tienen límites y contenido. Repasen lo que es canal de pulso. Repasen lo que son los espacios topográficos del codo. Y aprovechen a hacer eso mismo en todo miembro superior, para poder integrar bien la información y en el momento en que retornen a las aulas poder verdaderamente identificar todo esto que uno estudia del libro. Y finalmente no olvidarse estudiar sistema venoso y linfático de miembro superior. La idea de este teórico es hacer algo breve, fácil, por lo tanto no me voy a extender en eso, y no olvidarse de las corrientes derivativas. Si sobre alguno de estos temas, sobre el teórico, les generó alguna duda,
me pueden escribir a mi dirección de correo, que se las dejo aquí. Como les digo, la idea de este teórico es hacer algo conceptual, esquemático y práctico para que ustedes puedan luego ir al libro. Seguramente si ustedes eligen distinto material de lectura, como el Gray, el Rubier, el Latarjet o cualquiera de los demás libros que esté en la bibliografía recomendada, van a haber diferencias en cuanto a terminología, nómina, ramas colaterales o distribución. Así que elijan luego un material de lectura y conozcan bien ese material, pero sabiendo que existen variaciones anatómicas y variaciones de interpretación de las estructuras anatómicas. Y espero realmente que esto les haya servido para en forma breve poder adentrarlos en lo que es el estudio de la irrigación de la mano desde un punto de vista práctico y conceptual. Les dejo un saludo afectuoso y estaremos comunicándonos pronto por esta vía y espero que también pronto en forma presencial en las aulas.